Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estaba renegando, espero que no haya salido mi enojo contra la computadora, que no. No salió nada. Bueno, eran palabras ilustrativas contra la computadora, nomás que no podía, se me cortaba, no podía entrar. Así que bueno, salió en off, como quien dice. Así que bueno, esperamos acá. En un ratito arrancamos, chicos, en 5 minutos. Bueno. Bueno, chicos. Bueno, arrancamos, chicos. Bueno. Bien.
Bueno, habíamos llegado hasta hasta la oportunidad, perdón, hasta la oportunidad en que el demandado había sido intimado, se había diligenciado mandamiento de intimación, cuáles eran los trámites irrenunciables y qué era lo que conllevaba o qué traía aparejado el diligenciamiento del mandamiento de intimación de pago frente, digamos, o sea, una vez diligenciado el mandamiento de intimación de pago, qué cargas, pues saben que no es una obligación comparecer a juicio, pero qué cargas pesaban sobre una persona que es demandada en el marco de un proceso ejecutivo, en el sentido de que una vez que es intimado de pago, que se encuentra a su alcance poder ejercitar en resguardo sus derechos y del debido proceso. Una vez que el ejecutado es citado, de acuerdo que el mandamiento contiene intimación de pago, mandamiento de intimación de pago, citación para poner excepciones y constituir la carga de constituir domicilio. ¿Qué pasa si el ejecutado, a ver, espérenme un segundito, que quería mirar una cosa acá que no me olvidaba de la otra clase. A ver. Si no me queda nada. Bien, bueno, entonces dijimos que frente al mandamiento, porque ustedes tienen que recordar que en el caso de que se lleve a cabo la intimación de pago, en el mismo acto puede procederse al embargo de los bienes. Eso ya lo vimos. ¿Puede o no? Puede ser que el embargo eventualmente se materialice fuera de lo que es el acto de intimación de pago o incluso digamos, fuera, o sea, fue con posterioridad a esta diligencia. O sea, que uno puede hacer la intimación de pago y la citación para poner excepciones, y después, válidamente, el ejecutante toma conocimiento de bienes que están en propiedad del ejecutado y diligencia la traba de la medida, ya sea a través de un nuevo mandamiento, ya sea a través de una cédula, si se trata de bienes que están en poder de un tercero, o mediante el diligenciamiento de algún oficio, en caso de que se tratara de bienes muebles de naturaleza registrable, ya sea de bienes inmuebles o muebles registrables. Pero lo que se materializa en el acto de la intimación es, si bien tiene tres componentes, intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones, puede eventualmente el embargo no acaecer, o sea, no suceder y no tener, digamos, no llevarse a cabo, dice llanamente. ¿Qué puede hacer entonces el ejecutado una vez que es intimado de pago? Como ello constituye una carga, las posibilidades que él tiene frente a una citación puede eventualmente no comparecer, en cuyo caso, ¿qué va a pasar? Ahí sí se le va a hacer el apercibimiento, de tenerle por constituido el domicilio en los estrados de juzgado, y eventualmente se va a dictar sentencia. Doctor, le hago una consulta. Sí. Cuando se dice intimación de pago, embargo y citación para poner excepciones, es como decir, se lo está intimando a que pague, y si no paga, se lo estoy intimando que se le va a embargar. Así sería, también se lo está citando a poner excepciones. O sea, si paga, obviamente no se le embarga, ¿o no? Correcto. Si en el acto de la intimación el ejecutado paga la suma que está establecida en el mandamiento, ya sea la que está establecida por el juez como capital, más una suma que el juez siempre presupuestúa para responder a intereses, gastos y costas de la litis, en ese acto directamente no se lleva a cabo el embargo. ¿Está? Es decir, pero tiene que ser en ese acto que lo están intimando
o puede decir, no sé, voy mañana y pago, no, o tiene que ser ahí en el momento. No, lo que pasa es que, a ver, vos podés pagar en cualquier momento, lo que pasa es que hay que ver si vos pagás en el acto de intimación de pago, tampoco te va a eximir del pago de las costas. Si vos ya supuestamente, para que proceda la vía ejecutiva, tenemos que estar frente a una deuda dineraria exigible, líquida o fácilmente liquidable. Si es exigible, significa que al evaluar el título y el juez a despachar la ejecución, ¿qué hizo? Vio que se trataba de una deuda de plazo vencido. Por lo tanto, si el ejecutado al momento de la intimación paga, lo único que va a impedir es que se lleve a cabo el embargo. ¿Está? ¿Y claro. qué va a hacer? Sí. No, pero yo lo que tenía duda era cuando se lo intima a que pague, o en su defecto, si no paga, se le embarga, así sería, no es que te intimo a que pagues y te embargo y te todo. No, por eso. Se procederá a la intimación de pago y en defecto de pago se procederá al embargo de los bienes. O sea, el embargo es sucedáneo, subsidiario de que en caso de que no se haga... Claro, yo porque como el título dice así todo seguido, intimación de pago, embargo, No, por eso. o sea, la diligencia contiene, a ver si tenemos, ¿qué artículo es? 540 es, no, esto lo tengo comentado acá. Intimación de pago. La intimación de pago importará la citación para poner excepciones, debiendo dejarse ejecutado con diligencia. Las excepciones se pondrán en deberán cumplirse. Bueno, la intimación importará asimismo el requerimiento para que el deudor dentro del plazo establezca domicilio bajo procedimiento. Bueno, esto es lo que establece todo lo que es la intimación, pero en defecto, o sea, solo se va a proceder al embargo en caso de que el ejecutado en el acto de la intimación no pague. Pero yo le quiero explicar que no necesariamente, en caso de que no pague, en el mismo acto se va a proceder al embargo. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes no concurran a la diligencia. Si ustedes no concurren a la diligencia, el abogado del ejecutante, directamente el oficial de justicia va a llevar a cabo esa diligencia, pero simplemente va a intimar de pago y citar para poner excepciones. Claro, porque no sabe lo que tiene que embargar, o sea, No no porque puede, no sabe tampoco, sino porque no puede individualizar, claro. el oficial de justicia es un auxiliar del juez y él no tiene la responsabilidad de tener que denunciar bienes a embargo porque es una carga del ejecutante. ¿Por qué? Porque si el oficial de justicia por ahí traba embargo o llevara a trabar embargo sobre bienes que a lo mejor son inembargables, la responsabilidad es del órgano jurisdiccional. ¿Está? Entonces en este caso se pone en cabeza del ejecutante que sea él quien denuncie. Vos embargás lo que vos quieras, pero hasta un monto medianamente razonable que cumpla tu acreencia. No es que vos tenés un crédito por 10.000 y vas a embargar bienes por 150.000. ¿Está? El oficial de justicia en un momento le va a decir, no, mira, hasta por acá llegaste, más de esto no podés embargar, porque ya tenés más que garantizada tu acreencia. Prima facie, porque tampoco es un tasador el oficial de justicia. ¿Está? Bueno, gracias. No, por nada. Pero también lo que te quiero dejar en claro es que puede ser que vos el embargo lo hagas antes de haber hecho la intimación de pago. Como por ejemplo denunciaste un bien embargo en el registro de la propiedad, diligenciaste un oficio, entonces en ese caso vas a tener que anoticiar al ejecutado en los términos del 198, o sea, librar una cédula dentro del plazo de 3 días haciéndole saber la traba de la medida. Pero eso es independiente del acto de intimación de pago, que es como si fuera, en el marco de un proceso de conocimiento, el traslado a la demanda. Acá no hay traslado a la demanda, se lo dije miles de veces. Hay un mandamiento, un requerimiento, una intimación formal al ejecutado. Bien, eso no significa que el ejecutado no pueda válidamente ejercitar sus derechos y defenderse, pero no a través de una contestación de demanda, sino a través de los mecanismos que establece la posibilidad de oponer excepciones en los términos de 542 o 543 de la manda actual. Bien. Una de las cosas que puede hacer es no comparecer. O sea, directamente como tiene una carga, en ese caso no comparece, se le va a tener por constituido en los estrados de juzgado y eventualmente el juez va a dictar sentencia. ¿Puede otra cosa hacer? Comparecer y oponer alguna de las excepciones contempladas y previstas en la normativa procedimental en el 542 y 543, en cuyo caso el juez, ¿qué va a hacer? Va a ordenar o disponer el traslado de esas excepciones ¿a quién? Al ejecutante,
por el plazo de 5 días. Esta resolución que dispone el traslado de las excepciones al ejecutante se notifica por nota, salvo que sea la excepción de prescripción, en cuyo caso, si lo que se plantea es la excepción de prescripción, se notifica por cédula, a tenor de lo arreglado por el 135, inciso 9 de la manda procedimental. ¿Bien? No obstante ello, ustedes deben saber que, por más que diga que si el ejecutado es intimado de pago, vieron que 540 y 542 en el orden nacional dice que no habiéndose opuesto a excepciones dentro del plazo de ley, el juez, sin ninguna otra sustanciación, dictará sentencia de remate. En principio ello no es tan así, porque ello, yo ya se lo dije en la clase anterior, ello no obsta ni impide a que el juez, actuante en el marco de ese proceso ejecutivo, pueda válidamente rechazar la ejecución. O sea, no solo tienen la obligación de dictar sentencia y instancia de remate. ¿Por qué? Porque dijimos que si bien en la oportunidad de cuando se promueve el juicio, el juez debe analizar el título y ver si reúne los presupuestos en principio del 518, y si está numerado entre los 542 y 500, y si se encuentra numerado dentro de los supuestos de los títulos ejecutivos del 521, lo que puede pasar es que, si bien prima facie él advirtió que era un título claramente ejecutable, que procede a prima facie, cuando llegó al estadio de dictar sentencia, no operó acá no opera la preclusión. Al momento de pronunciarse, por más que el ejecutado no haya opuesto ningún tipo de excepción o no se haya presentado en el marco del proceso ejecutivo, no lo obliga al juez a dictar una sentencia de trance y remate como pareciera indicarlo el 540 en provincia y el 542 en el orden nacional, sino que el juez, si advierte por alguna circunstancia de que el título es inhábil para proceder ejecutivamente, debe rechazar la ejecución, porque conforme enseña Donato, acá no opera el principio de preclusión. Y este es un estadio en el cual el juez, con mayor énfasis, impone la obligación de analizar de que se encuentran reunidos los presupuestos de procedencia y que se trata de un título ejecutivo y por el cual se puede proceder ejecutivamente. ¿Bien? Bien. Si no constituye domicilio, obviamente va a quedar su domicilio constituido en los estrados del juzgado, o sea, va a operar la consecuencia prevista en el artículo 41 de la manda procedimental, y allí se van a notificar en los estrados del juzgado todas las notificaciones que hubiera correspondido notificarle en su domicilio, y va a ser notificado por el Ministerio Legis conforme a los términos del 133. Bien. Frente al diligenciamiento del mandamiento, por el cual se lo intima de pago al ejecutado, le empieza a correr el plazo, como dijimos, para que pueda oponer excepciones. Este plazo para oponer excepciones, que es de 5 días, conforme a lo arreglado por el artículo 540, dentro del 540, a ver, ¿cuál es el artículo? 141. Las excepciones se operan dentro de los 5 días en un solo escrito juntamente con el ofrecimiento de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que el ejecutado, este plazo también es ampliable en razón de la distancia, igual que en los procesos de conocimiento, a tenor de lo del 158. Todas las excepciones que quiera oponer el ejecutado las debe hacer dentro del plazo de 5 días, por escrito, y en ella debe ofrecer toda la prueba de la cual intente valerse. Bien. En cuanto a los recaudos, para el escrito de oposición de excepciones, en lo sustancial, con todas las modificaciones que corresponda atento a la naturaleza del juicio ejecutivo, rigen lo que es para la contestación de demanda, o sea, el 330 y el 354 de la manda procedimental.
Bien. En este momento también es cuando debe plantearse la excepción de prescripción si es que el ejecutante tuviera motivos valederos para hacerla valer. En principio, el ejecutado debe, digamos, hacer una invocación precisa, que en principio que no diere lugar a dudas de cuál es la defensa de la cual se está haciendo valer y de explicar en base a qué hechos o antecedentes hace valer esa excepción y con qué prueba la sustenta. No obstante ello, ustedes saben que en principio, en virtud del principio y una no vicuria, o sea que los jueces conocen el derecho, independientemente de la calificación legal que el ejecutado le dé a la excepción planteada, si no obstante el nomen iuris empleado, o sea, no obstante el nombre jurídico que le haya dado a esa excepción, y que se ha equivocado, si la excepción, el planteo que él realiza de fondo, independiente del nomen iuris empleado, se encuentra dentro de las excepciones expresamente previstas por el orden procedimental, el juez va a encauzarla y obviamente le va a dar la posibilidad de darle traslado y eventualmente, si su planteo encuentra fundamento y se encuentra aprobado, eventualmente la va a acoger. ¿Bien? ¿Cuáles son las excepciones que prevé el artículo 542 como al alcance del ejecutado? 542 dice: las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son, o sea que, fíjense, en cuanto al carácter de la numeración, pareciera que fueran técnicamente las únicas excepciones estas. Las únicas excepciones que pueden plantear el ejecutado son la incompetencia, la falta de personería, la litispendencia, la falsedad o inhabilidad de título, la prescripción, el pago documentado total o parcial, la quita, espera, revisión o novación, la compensación, la cosa jugada, y a su vez también la excepción de nulidad prevista en el artículo siguiente, o sea en el 543, que lo vamos a ver. Bien, acá no hay, como en el proceso de conocimiento, una posibilidad de desdoblamiento. No es que uno pueda poner excepciones y después contestar. No, acá hay un acto único. En el plazo de 5 días, el ejecutado puede oponer cualquiera de las excepciones expresamente arregladas en la normativa ritual, sin perjuicio de otras que también ha admitido la jurisprudencia y la doctrina, que después vamos a ver. Pero cuanto dentro de las que están expresamente reguladas. ¿Qué quiero decir? Ustedes vienen con el proceso de conocimiento dentro del plazo de 10 días para contestar la demanda, ustedes podrían expresar todas aquellas excepciones de previo y especial pronunciamiento. Bueno, acá no hay excepciones de previo y especial pronunciamiento. Acá hay excepciones que hacen como si fuera, hacen al fondo de la cuestión. O sea, no hay excepciones de previo y especial pronunciamiento y después pueden contestar la demanda. Ustedes lo único que pueden hacer acá es oponer excepciones, pero no de previo y especial pronunciamiento, sino excepciones al progreso o viabilidad de la vía ejecutiva. La jurisprudencia ha aceptado otras excepciones, digamos, más allá de las establecidas en el 542, pero que siempre recurriendo a la inhabilidad de título. O sea, por ejemplo, cuando existe falta de legitimación para obrar en el ejecutante o en el ejecutado, o sea, existe falta de legitimación, o sea, quien se presenta a ejecutar el título ejecutivo no reviste el carácter de legitimado activo, o contra quien se deduce la protección ejecutiva, en este caso el ejecutado, no reviste el carácter de legitimado pasivo, en ese caso, ustedes que pueden plantear la falta de legitimación no la tienen prevista, pero sería claramente viable. Entonces la jurisprudencia y la doctrina han admitido que a través de la inhabilidad de título se pueda plantear la falta de legitimación para obrar tanto en el ejecutante como en el ejecutado en el marco de un proceso ejecutivo, por más que no esté enumerada
dentro de la 542 o 543 de la manda procedimental. Bueno, otro es también, y canalizable a través de la inhabilidad de título, es el abuso de la tasa de interés pactada. O sea, cuando hay una tasa de interés pactada en el título, por más que esté aceptada por el ejecutado, porque esté firmado por él el título y todo, la jurisprudencia se entiende que cuando hay un abuso, ha entendido que cuando hay un abuso en esa tasa de interés, se puede plantear la inhabilidad de título, y acá, en el caso de progresar, se considera como que es una especie de aceptarse, es una especie de inhabilidad parcial. ¿Esto qué quiere decir? No impide que el juicio ejecutivo siga para adelante, sino lo que se limita a morigerar la tasa de interés y a establecerla y llevarla a sus justos límites, en razón de que sea compatible con la moral y las buenas costumbres. ¿Está? Pero si ustedes ven una tasa de interés que es abusiva, por más que esté plasmada en el título, lo que pueden hacer es, a través de la excepción de inhabilidad de título, recurrir y cuestionar esa tasa de interés, lo cual va a ser como les dije, en caso de merecer acogida por parte del juez, va a significar una inhabilidad de título parcial. ¿Por qué? Porque la ejecución va a ser receptada, o sea, va a ser admitida, pero se va a ordenar la readecuación o restablecer o llevar esa tasa de interés a sus justos límites. También pasa eso en el caso también de cuando se plantea la excepción de inhabilidad de título fundada en un pagaré de consumo. Está cuando se promueve un pagaré que en realidad ese pagaré lo que incumple una relación de consumo entre el ejecutante y el ejecutado, se autoriza a plantear la inhabilidad de título. Bien. Primera excepción, ¿hasta acá está claro? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe. Sí. A mí me gustaría preguntarle en cuanto a la legitimación de la causa. No entiendo esa parte, ¿a qué se refiere? Legitimación se entiende cuando quien se presenta como ejecutante en el título ejecutivo, por ejemplo, un caso típico sería que se presenta ejecutando, caso que no debiera ocurrir, pero a ver, hay un documento, un título ejecutivo. Yo se lo cedí a otra persona, le cedí mi posición de ejecutante. Esa persona se presenta a ejecutarlo y acompaña el título liso y llano que está como acreedor Pedro López y no Sergio Nagore. Entonces yo planteo en ese caso la excepción de inhabilidad de título fundada en la falta de legitimación activa del ejecutante, porque quien se presenta a ejecutar no surge del título ejecutivo que él realmente sea el acreedor de ese crédito que me reclama. Él relata, menciona, pero no acompañó el instrumento respaldatorio de que demuestre que fue puesto en la misma condición del acreedor. ¿Se entiende? Por eso Sí, no hay legitimación activa. Claro, porque el artículo... ¿Eh? Perdón, porque como dice el artículo, la segunda se limitará, o sea, me imagino que ahora habla de inhabilidad, a las formas extrínsecas del título sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Bueno, eso cuando se refiere a las formas extrínsecas de causa, que después lo vamos a ver, es cuando la inhabilidad está referida a cuando el título no se trata de una deuda dineraria, no es una deuda líquida o exigible. A eso se refiere que el título es hábil. O sea, uno puede proceder ejecutivamente siempre que el título reúna las condiciones del 518 y que se trate de alguno de los supuestos del 521 o 522. Si no hay ninguno de los títulos enumerados ahí, también se va a admitir la excepción de inhabilidad de título. ¿Está claro? Pero se refiere a otro supuesto. Acá puede ser que se trate de un título claramente ejecutivo,
que es una deuda líquida y exigible, pero acá se plantea la inhabilidad para demostrar otra cuestión, que quien está ejecutando o quien está siendo ejecutado en el marco de un proceso ejecutivo no reúne la condición de acreedor o deudor. ¿Está? Ahí está, sí, perfecto. Es un título ejecutivo, es una deuda dineraria, líquida, exigible, de plazo vencido, pero quien ejecuta no es el titular de la creencia, o por lo menos no surge de la documentación acompañada. O a quien se está ejecutando no tiene, porque la falta de legitimación para obrar, o sea, la falta de legitimación para obrar es si yo estoy legitimado para actuar en ese proceso, ya sea como actor o como demandado. A mí me están demandando en el marco de un proceso que yo no tengo absolutamente nada que ver, porque no soy el deudor. Entonces hay falta de legitimación pasiva. Hay falta de legitimación pasiva con quien está reclamando en ese proceso, por más que tenga el título sea hábil, todo, no tiene legitimación activa, porque no es el titular, por lo menos de lo que surge de la constancia del expediente, titular del crédito. ¿Está? Sí, doctor. Ahí está más claro. Primer supuesto, tenemos la incompetencia. ¿Cuál es el juez competente para entender el marco de un proceso ejecutivo? En principio, de acuerdo a tenor de lo ordenado por el artículo 5.3 de la inciso 3 de la manda procedimental, para reclamar dentro del marco de un proceso ejecutivo, la pretensión debe entablarse o enarbolarse ante el juez ante el cual deba cumplirse la obligación, o en su defecto, a elección del actor, en el domicilio del demandado o el lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el competente? En principio, el lugar del cumplimiento de la obligación. En su defecto, el domicilio del demandado o en el lugar del contrato, pero este último sujeto siempre y cuando el demandado se encuentre circunstancialmente, aunque sea, al momento de la notificación allí presente. Bien. Falta de personería. Dice el artículo, la falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en su representante, por carecer de capacidad civil para estar en juicio de representación suficiente. O sea, solo puede fundarse a esto igual que en los procesos de conocimiento, en dos cuestiones: en la falta de capacidad de las partes, o sea, del ejecutante o del ejecutado, que no tienen capacidad civil para actuar en el marco del juicio, o en la ausencia de un mandato suficiente otorgado a favores de quienes la representan a las partes, o cuando existen deficiencias en el poder que se le otorgó a quienes los representan. O sea, la falta de legitimación, la falta de legitimación, no confundamos la falta de legitimación, la falta de personería, puede fundarse en la falta de capacidad civil de las partes, o en la ausencia de mandato de quienes la representan, o porque el mandato de quien se presentó acreditando una determinada representación no resulta suficiente. Otro de los supuestos que contempla la normativa procedimental como posibilidad de plantear las excepciones es la litipendencia en otro juzgado o tribunal competente, dice el inciso 3. En términos generales, lo único que se puede plantear en términos generales, o en principio, es la litipendencia propia, es decir, cuando existe triple identidad de sujeto, objeto y causa. Es decir, esta diferencia solo va a prosperar, este tipo de excepción, cuando existe ya con anterioridad otro juicio iniciado con relación al mismo título, con relación a las mismas partes, con relación obviamente a la misma causa. Es muy difícil que esto se dé en la práctica, porque usted me va a decir, ¿cómo puede haber una litipendencia? Y puede existir una litipendencia, a ver, yo promoví el juicio en otra jurisdicción, no lo notifiqué, retiré
ese documento a través de un desglose y viene y lo plantea en otra jurisdicción. Sería el único supuesto que a mí se me ocurre cuando existe triple identidad. Pero también, en algunos supuestos, y por creación jurisprudencial, las distintas cámaras de apelación en el orden provincial han hecho lugar a la litipendencia impropia, es decir, cuando por ahí existe un proceso de conocimiento referido a las mismas partes y referido a la misma causa, pero por ejemplo, que cuando se promovió un juicio de consignación, ¿está? Pero, como dice la jurisprudencia, para que proceda esta litipendencia, por ejemplo, en una ejecución de alquileres frente a un proceso de consignación, es necesario que reúnan los siguientes requisitos: que sea por el importe exacto de lo debido, esa consignación, que sea oportuna, o sea, que se haya planteado antes de la Constitución y mora, y que se haya, que la demandada haya sido notificada con anterioridad a la promoción del juicio. Ven, en este caso, se ha admitido jurisprudencialmente, y esto lo ha admitido la Cámara, por ejemplo, de Apelaciones de Mar del Plata, que frente a un proceso de ejecución y un proceso de conocimiento, que no hay, en principio, litipendencia propia, se ha admitido la viabilidad se ha admitido la litipendencia y se ha ordenado la acumulación de ambos procesos cuando se reúnen y se dan estos presupuestos. O sea, cuando, no obstante haberse promovido un juicio de ejecución, ya existía con anterioridad un proceso de conocimiento donde se habían consignado la totalidad o casi la totalidad de las sumas que ya estaban siendo reclamadas en este nuevo juicio ejecutivo, cuando la demanda en ese proceso de conocimiento ya había sido notificada con anterioridad a la promoción de este juicio ejecutivo, y cuando en principio no existía la mora del ejecutado. En este caso, la jurisprudencia ha receptado este tipo de litipendencia, pero solo en casos muy particulares y sujetos al cumplimiento de determinados requisitos y circunstancias. Si no, la única litipendencia que solo resulta viable y articulable en el marco de un proceso ejecutivo es la litipendencia propia, o sea, consiste triple identidad en cuanto a sujeto, objeto y causa. ¿Está claro? Aunque en la práctica, la que más van a ver ustedes que se plantean en el marco de un proceso ejecutivo es la impropia. Es cuando existe un proceso de conocimiento, pero para no cualquier tipo de proceso de conocimiento va a obstar o va a paralizar un proceso ejecutivo. Porque si no, vamos a llevar a que cualquier proceso de conocimiento que plantee un ejecutado va a paralizar un proceso de ejecución, que casualmente lo que tiene un proceso de ejecución es a la pronta efectividad y cobro de un crédito. Entonces se desnaturalizan los procesos ejecutivos si se da la posibilidad a que un ejecutado promueva cualquier tipo de conocimiento y con ello obste o impida que el proceso ejecutivo promovido en su contra continúe hacia adelante. Por eso se tienen que dar determinados requisitos. Existió un fallo en Mar del Plata, en la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, el fallo Casanelli, en el cual se adoptó este criterio, y por medio del cual, a través de una medida de no innovar, se dictó una medida de no innovar. ¿Saben lo que es una medida de no innovar? Chicos, ¿saben lo que es una medida de no innovar? Todavía no lo dio el doctor Verdi. Bueno, la medida de no innovar es, pero en principio, ¿qué es una medida cautelar? Bien. Lo que se tiende a impedir puede ser innovativo o no innovar, o sea, que no se cambie un estado o situación de hecho existente anterior a la promoción del juicio. O sea, lo que en este caso se ha planteado una medida de no innovar, tendiente a que, si se trata de lo que se persiguió en el fallo Casanelli, o sea, lo que se persiguió, no, lo que se obtuvo
a través de este fallo es el dictado de una medida cautelar, que es una provisión de innovar, que se impidiera que se promoviera o se continuara con el juicio ejecutivo de un saldo deudor de cuenta corriente bancaria, cuando el deudor demostró que había promovido un juicio de conocimiento anterior, en el cual lo que buscaba era la revisión de ese saldo deudor. Entonces, en este caso, se hizo lugar a este planteo de litipendencia y se ordenó una medida cautelar y se ordenó la acumulación de los procesos a través de este fallo dictado en la causa Casanelli, de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Bueno, me estoy quedando, no agarré agua, me estoy quedando muy rápido. A ver, la otra es, ¿hasta acá existe alguna duda? No, hasta acá no. Bueno, la otra excepción que está prevista en el código, en el inciso 4, es la excepción de falsedad o inhabilidad de título, que es la que me hablabas vos, creo, Ulises, hoy. La excepción de falsedad, esta puede ser absoluta o relativa. ¿Cuándo es absoluta la excepción de falsedad? Cuando se afirma o se alega que la firma plasmada en ese documento que se ejecuta no le pertenece al ejecutado. Por lo tanto, es una excepción de falsedad absoluta. Y es relativa cuando hay, por ejemplo, una enmendadura, un interlineado, una raspadura, una mutación o cambio de fechas, que si bien, no desnaturalizan el título, sí obstan a la viabilidad de la vía ejecutiva. A ver. ¿Y por qué decimos que es relativa acá? Porque la firma le pertenece al ejecutado, pero lo que ha habido es una adulteración de ese título, ya sea, decía una determinada suma, esta fue borrada y puesto una suma mayor, o una suma menor, generalmente no, pero supuestamente una mayor, o se cambió la fecha, porque por ejemplo a lo mejor el título estaba prescripto, se lo borró y se le puso una fecha posterior, y de esta manera se pretendía evitar que el ejecutado plantee la excepción de prescripción. Entonces acá estamos frente a una excepción de falsedad que es de naturaleza relativa. Y la otra es absoluta porque lisa y llanamente la firma no le pertenece al ejecutado. En cualquiera de los casos, planteada la excepción de falsedad, obsta o impide la viabilidad de la vía ejecutiva y obviamente lo que va a conllevar es al rechazo de la ejecución. Obviamente que pesa sobre el excepcionante, o sea, sobre el ejecutado, la carga de probar la falsedad alegada en virtud de la presunción que tiene todo título el ejecutante que surge de su título acompañado. La inviabilidad de título, ¿a qué se refiere? Se refiere a la ausencia o a la deficiencia respecto de los recaudos extrínsecos. Eso es lo que hablábamos hoy. O sea, cuando el título no contiene los elementos esenciales del 518, o sea, no se trata de una deuda dineraria, exigible, líquida o fácilmente liquidable, entonces procede la excepción de inhabilidad de título, o cuando no se trata ninguno de los títulos que están enumerados en el 521 o en el 522, o cuando, no obstante ser alguno de ellos, no se reúnen los requisitos para la viabilidad de la vía ejecutiva. ¿Se entiende? Profe, tengo una duda con excepción de falsedad relativa. Sí. Sería cuando se borra una suma o se agrega un cero y la total cuando imita la firma. No, ¿Así la sería? total es cuando la firma es apócrifa. O sea, la firma no le pertenece al ejecutante. Ahí es una excepción de Perfecto. falsedad absoluta. En ambos casos se va a rechazar la ejecución en ambos supuestos, nada más que con distinto. Una es absoluta porque la firma directamente ni le pertenece al ejecutado, en otro caso sí le pertenece, pero han existido enmiendas, raspaduras, adulteraciones, ya en cuanto a la fecha, en cuanto al monto
o en cuanto a lo que fuere. ¿Está? Perfecto, gracias, profe. Bien. Después tenemos la excepción de prescripción. La excepción de prescripción es cuando transcurrieron los plazos establecidos por el Código de Fondo para el ejercicio judicial de una determinada pretensión. Sabemos que la prescripción, ¿qué es? Es un modo de adquirir derechos por el transcurso del tiempo, cuando es la prescripción adquisitiva, como si también para liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo, que en este caso es la prescripción liberatoria. Entonces, si el ejecutado, a la hora de ser intimado de pago, considera que ese título en el cual se sustenta la ejecución y en el cual se entabla en su contra, se encuentra prescripto, en ese momento y dentro del plazo de 5 días del plazo para poner excepciones, tiene que plantear la prescripción en su caso y hacerla valer. ¿Está? Si se planteó, si no se presentó en el tiempo procesal oportuno, si dentro del plazo de 5 días, o puso otras excepciones y no articuló de prescripción, perdió el derecho y no puede articularla más adelante en el futuro. ¿Está claro? Bien. El Código Civil y Comercial actual, en 3 artículos de 2521 al 2523, dice que solamente se opondrá como excepción la prescripción en los procesos ejecutivos. En los procesos ejecutivos. En los procesos de conocimiento, la prescripción se va a poner al momento de contestar la demanda. Por lo tanto, eso es el 2553, por lo tanto, quedó derogado el segundo párrafo del 342 de la manda procedimental. Si ustedes ven el 344 del CPC, establece que se puede entablar como excepción previa a la prescripción. ¿Está? En los procesos de conocimiento. Ahora, a raíz de lo establecido por el Código de Fondo, que ha establecido una modificación al Código de Procedimiento, establece que la excepción de prescripción solo se va a establecer como, solo se va a poner como excepción en los procesos de ejecución. En los procesos de conocimiento solo se puede hacer valer la prescripción como defensa de fondo, o sea, al momento de contestar la demanda, y no por vía de excepción. Por lo tanto, queda sin efecto y derogado lo reglado del 344 del Código Procedimental. ¿Está claro? Bueno. Después tenemos la excepción de pago. El pago sabemos que es un modo de extinguir las obligaciones. Por lo tanto, si el deudor pagó la creencia, o sea, el crédito que se reclama en su contra, esta es la excepción que debe plantear a la viabilidad de la vía ejecutiva. Si el pago solo pagó una parte del crédito del título de ejecución, obviamente la excepción va a proceder parcialmente, o sea, va a hacer lugar a la excepción de pago parcial. Y va a proceder la vía ejecutiva por el saldo insoluto, o sea, por el saldo que no fue pagado. Solo son admitidos en el marco de esta excepción los recibos de pago emanados por el acreedor, es decir, emanados y suscritos por el acreedor, y que no den lugar a ningún tipo de duda de que provienen del ejecutante. Por lo tanto, por ejemplo, a ver, ¿cuál era que decía? A ver si... primero, obviamente que debe ser documentado, debe provenir de un escrito, de un documento firmado por el propio ejecutante, debe emanar del ejecutante. ¿Esto por qué quiero decir? Porque a esto no me estaba pensando y no me quería olvidar. Que si se trata, por ejemplo, de depósitos en cuentas bancarias, esto no se admite como excepción de pago. ¿Por qué? Porque yo puedo haber hecho,
Ustedes bien saben, cuando plantea una excepción de pago debe referirse en forma específica y categórica a la propia crédito que se ejecuta. Por lo tanto, si yo acompaño una constancia de depósito en una cuenta corriente, por ejemplo, del ejecutante, puedo responder a otro tipo de obligación totalmente distinta de la que está haciendo materia de ejecución. Por ello, que en este sentido, el código es muy exigente y categórico, dice que se tiene que tratar de recibos expresamente emanados por el ejecutante y suscriptos por él, no cualquier otra constancia que acredite un eventual depósito va a obstar a la vía ejecutiva. Ello no impedirá de que en un juicio conocimiento posterior que promueva el ejecutado pueda demostrar de que el pago que realizó y que no lo pudo articular como defensa en el marco del juicio ejecutivo, pueda demostrar que con eso la obligación estaba cancelada y satisfecha. Bueno. Obviamente que el pago debe ser anterior a la intimación de pago. ¿Por qué? Porque si yo el pago lo hice con posterioridad a la intimación, no va a servir para dar sustento a ninguna excepción, porque ya la posibilidad ya la perdí. Eso no va a significar que al momento de que el ejecutante practique liquidación, yo pueda acompañar ese recibo de pago y de esa liquidación resultante se detraiga ese importe que yo pagué. ¿Está? O sea que el pago siempre tiene que ser, entonces, ¿cómo es? Espera un segundito que me entró algo acá. Bien, no, pensé que me había entrado algo acá, un mensaje de usted, pero en realidad es un mail que me entró a la computadora. Bien, entonces el pago dijimos que debe ser con anterioridad a la intimación, porque si es realizado el pago con posterioridad a la intimación, yo lo puedo hacer valer al momento de practicar liquidación, el ejecutante, hacerlo valer ahí. Otra de las defensas que puedo hacer valer es la de compensación. ¿Y cuál es la de compensación? Y la que está regulada en el Código Civil, en el 920 y pico de Código Civil, que para que proceda, solo se tiene que tratar de dos créditos, o sea, el que se ejecuta y el que tiene, por ejemplo, a mí me están ejecutando un pagaré por 10.000 pesos. ¿Está? Y yo a su vez tengo un pagaré también, o un cheque, a mi favor, para proceder ejecutivamente contra una deuda de dinero, exigible, líquida, fácilmente liquidable. Entonces yo digo, a mí me están ejecutando por 10.000 y yo tengo un título ejecutivo de las mismas condiciones por 8.000, puedo poner la compensación y solo va a proceder la vía ejecutiva por los 2.000 pesos que obviamente yo no pude compensar porque tengo un título por menor cuantía del que se está ejecutando. Es muy difícil que se dé, pero bueno, está prevista como excepción la compensación. Después la quita, pero remisión, novación, transacción y conciliación. Bueno, ya saben, obviamente, lo que la quita puede hacer que el deudor haya firmado algún tipo de documento en el cual renuncia a parte de la creencia. Entonces, operó la crita de su crédito. Yo lo hago valer al momento de poner excepciones. La espera es cuando a través de algún documento le concedí al ejecutado un mayor plazo para satisfacer el pago de la obligación que se ejecuta, y no obstante ello, antes del vencimiento de ese plazo, yo procedí a la vía ejecutiva. La remisión es cuando renuncié al derecho a cobrar la deuda. La novación es cuando transformé la deuda, por ejemplo, si debía una deuda por canon locativo, o sea, por alquileres, y el ejecutado, o sea, el inquilino, se obligó a firmar un pagaré, operó una novación. Ya no me pueden demandar la deuda que era de alquileres, porque ahora lo que me tiene que demandar, porque operó la novación, es la ejecución de un pagaré que fue la que me obligué
y que suscribí. Después la transacción, la conciliación y después finalmente la cosa juzgada. En cierta medida, la cosa juzgada, en cierta medida tiene una cierta similitud con la litipendencia, ya que se trata de un juicio también habido entre las mismas partes, con relación al mismo objeto y con relación a la misma causa. Pero acá hay una diferencia sustancial. En la litipendencia, cuando se plantea, estamos frente a un juicio pendiente, o sea que está en trámite. En cambio, cuando nosotros planteamos la excepción de cosa juzgada, ha habido un juicio entre las mismas partes, con relación al mismo objeto y con relación a la misma causa, pero acá ya se dictó sentencia, y esta sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, lo que yo debo de recurrir en este supuesto, cuando hay sentencia ya dictada, en el marco de un proceso habido entre las mismas partes, con relación al mismo objeto y a la misma causa, es la excepción de cosa juzgada y no la litipendencia. Si se da esa triple identidad, pero el juicio se encuentra en trámite por no haber sido dictada sentencia, lo que tengo que plantear y arguir es la litipendencia. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, claro. Bueno. Bien. La resolución. El juez dice, va a dictar, va a rechazar o va a desestimar, dice el código, in limine, o sea, sin sustanciación. 545 es este. Sí, 545. El juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no fueran las autorizadas por la ley o que no fueran o sido puestas en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado le hubiera dado. En el mismo acto dictará sentencia de remate. Bien. ¿Y límite qué significa? Que las va a rechazar sin sustanciación, o sea, sin correr traslado alguna al ejecutado. Si fuera alguna de las excepciones autorizadas por la ley o permitidas y se haya cumplido con los requisitos, se va a dar traslado al ejecutante por el plazo de 5 días. ¿Por qué? ¿Cómo se notifica el traslado al ejecutante de las excepciones? Se los dije hoy. ¿Por nota? Puede ser. Salvo que haya planteado qué excepción. La de prescripción. Excepto la prescripción que es procedura. Muy bien, exactamente. Si yo planteé la excepción de prescripción, a tenor de arreglado por el 135, en ese caso corresponde el traslado por cédula. ¿Qué pasa? Si el juez, luego de contestar las excepciones, por parte del, contestadas o no, por parte del ejecutante, o sea, el ejecutante promovió la ejecución, fue intimado de pago, el ejecutado, dentro del plazo de 5 días, para poner excepciones, se presentó y articuló algunas de las excepciones previstas por la ley. El juez, ¿qué puede hacer? Dos cosas. Puede resolver las excepciones sin más, o sea, como de puro derecho, no va a haber un auto de declaración de puro derecho, pero si no hay prueba que producir, directamente el juez, sin previa declaración de puro derecho y en el plazo dentro del plazo de 10 días, va a dictar sentencia, haciendo lugar a las excepciones o rechazando las excepciones y mandando llevar adelante la ejecución. Ahora bien, si de las excepciones planteadas hay hechos que requieren comprobación, o sea, hechos conducentes y controvertidos, el juez va a disponer la apertura a prueba de ese proceso ejecutivo para probar las excepciones articuladas por el plazo de días que él considere pertinente, para que se produzca la prueba ofrecida con relación a esas excepciones que se plantearon. ¿Está? Una vez que está producida la prueba, dice el artículo 548 de la manda procedimental, informado en este acto del actuario que el plazo por el cual se afirmó el juicio a prueba se encuentra vencido,
y para el examen de la misma se pone el expediente de secretaría por el plazo de 5 días. O sea que una vez que se produjo la prueba y que se venció el plazo de producción de prueba establecido por el juez, se pone de manifiesto esa circunstancia para el examen de las pruebas, y aquí, vencido ese plazo, el juez dentro del plazo de 10 días va a dictar sentencia. Va a dictar sentencia, obviamente, al igual que en el de puro derecho, ya sea acogiendo las excepciones, total o parcialmente, como fuera, depende de qué excepción fuera, y por ende rechazando la ejecución, o rechazando las excepciones y mandando llevar adelante la ejecución. ¿Está? ¿Alguna duda? Bien. ¿Qué es la otra cosa que puede hacer el ejecutado dentro del plazo de 5 días? Porque si bien dijimos que las únicas excepciones en principio, ¿cuáles son? Las de 542. Solamente, dice, podrá oponer las siguientes excepciones. Yo les hice la salvedad y el agregado, que si bien son las únicas excepciones que se pueden articular, a través de la inhabilidad de título, doctrinaria y jurisprudencialmente, se ha admitido plantear otras cuestiones a la procedencia de la vía ejecutiva. Como ya les dije, por ejemplo, la falta de legitimación para obrar. Bien, bueno, pero aparte de estas del 542 y de aquellas que han recibido receptividad en el orden jurisprudencial, también tenemos las del 543. Dice el 543 del Código Procedimental: el ejecutado podrá solicitar dentro del plazo de 5 días, dentro del plazo del 540, por vía de excepción o de incidente, acá establece la posibilidad de hablar por vía de excepción o por vía de incidente, que se declare la nulidad de la ejecución. Y la nulidad de la ejecución solo puede fundarse en 2 causas. La primera es no haberse hecho legalmente la intimación de pago. Y la segunda, en incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva. O sea que dentro del plazo del 540, o sea, dentro del plazo para poner excepciones, ustedes pueden plantear que, además de las excepciones del 542, tienen otra excepción más, que es la nulidad de la ejecución. ¿Y cómo la pueden hacer valer esta nulidad? La respuesta es por 2 vías: por vía de incidente o por vía de excepción. Si la hago valer, ¿en qué la puedo hacer valer? ¿O en qué las debo sustentar? En 2. En no haberse hecho legalmente la intimación de pago e incumplimiento de las normas de la preparación de la vía ejecutiva. Pero ustedes acá tienen que saber que para que procedan una u otra, o que al menos resulten planteables, si yo planteo la nulidad de la ejecución por no haberse hecho legalmente la intimación de pago, en el mismo acto que planteo la nulidad de la ejecución, debo depositar la suma consignada en el mandamiento u oponer excepción. ¿Se entiende? Y en el otro caso, en el incumplimiento de las normas de la preparación de la vía ejecutiva, si yo planteo esta excepción, en el mismo acto tengo que desconocer la obligación, debo desconocer la firma, el carácter de locatario o el cumplimiento de la condición. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si, pongámosle, no se hizo legalmente la intimación de pago, se intimó indebidamente en un lugar que no era el que correspondía, no era el domicilio del ejecutado. Yo planteo la nulidad de la ejecución porque no se hizo debidamente o legalmente la intimación de pago. Y el juez me hace lugar. Está bien, que no es el domicilio, está acreditado, pero yo no planteé ninguna excepción ni tampoco deposité la suma consignada en el mandamiento. Entonces, ¿qué pasa? Estoy planteando la nulidad por la nulidad misma, que es lo que, o sea, en el mero interés de la ley. Planteo la nulidad, ¿para qué? Para nada, para plantearla. Si en definitiva no me defiendo de nada. No estoy planteando excepciones ni estoy pagando. En el otro supuesto, digo, no se preparó la vía ejecutiva, se incumplió con las normas de preparación, pero no desconocí la obligación, no desconocí la firma, no desconocí mi condición de carácter de locatario, ni el cumplimiento de la condición. Entonces estoy planteando la nulidad
en el mero interés de la ley o la nulidad por la nulidad misma. Porque no hago nada, planteo la nulidad porque no se hizo con esto, pero ¿para qué? Para nada. Entonces, sabemos que no se acepta la nulidad por la nulidad misma. Entonces, si yo planteo alguna de estas excepciones de nulidad o incidente de nulidad por alguno de estos supuestos, pero en el mismo acto no hago lo que dice la norma en uno u en otro supuesto, se me va a rechazar la excepción de nulidad. ¿Quedó claro? Bueno. Chicos, hasta acá, ¿qué duda tienen? ¿Alguna duda? Elías, no. Por ahora, creo que no. Yo, por lo menos en mi caso, no. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿No? Bueno. ¿Qué pasa si como consecuencia del planteamiento de las excepciones, ¿qué dice el 544? Se hizo lugar alguna de las excepciones de nulidad o de las excepciones de nulidad o de incompetencia, o por haber progresado el incidente regulado en el artículo, el juicio ejecutivo cae. ¿Qué pasa con el embargo? Se ha dispuesto que el embargo que fue trabado en el juicio ejecutivo se puede conservar, y en su caso hasta cuándo se mantiene. El embargo, si el ejecutante no reinicia el juicio ejecutivo dentro de los 15 días contados de que quedó firme la sentencia adversa, el embargo cae. ¿Qué quiere decir? Si yo trabé un embargo en el marco de ese proceso ejecutivo y en el cual se me hizo lugar a la excepción que planteé de nulidad, bien, porque se me hizo lugar al planteo, una vez que quedó firme, el embargo se mantiene por 15 días. Si yo en el plazo de 15 días, no hago el replanteo nuevamente y no reinicio el juicio ejecutivo dentro del plazo de 15 días siguientes, queda firme, el embargo cae, caduca. 544. Subsistencia. Si se anulara el procedimiento del juicio ejecutivo o se declarara la incompetencia en estos dos supuestos, el embargo trabado se mantendrá con carácter preventivo durante 15 días contados de que la resolución quedó firme. Se produce la caducidad automática, si dentro de ese plazo no se reiniciara la ejecución. ¿Entienden? ¿Qué quiere decir? El juez hizo lugar a la excepción de incompetencia, por un lado, o también hizo lugar a la excepción de nulidad, por cualquiera de estos dos supuestos que vimos. ¿Bien? Una vez que quedó firme esa sentencia, el embargo trabado se va a mantener igual por 15 días más. Si en el plazo de 15 días más subsiguientes el ejecutante no reinicia la ejecución ante el juez competente o la ejecución por haberse hecho ilegalmente la intimación de pago y no lo plantea de nuevo, para hacer de nuevo la diligencia y no la reinicia el proceso de ejecución, este embargo caduca en forma automática, es decir, sin necesidad de ningún tipo de declaración judicial. Produce la caducidad automática de ese embargo que ya estaba trabado en el proceso ejecutivo anterior, en el cual hubo una declaración de incompetencia o eventualmente hubo una admisión favorable de la excepción de nulidad planteada por el ejecutado. ¿Está claro? Que ustedes le pregunten, el embargo trabado en el marco de un proceso ejecutivo donde se hizo lugar a la excepción de nulidad. ¿Qué pasa con ese embargo? Ustedes tienen que decir, en ese caso, una vez que se fue editada la sentencia y que quedó firme, a partir de ahí, el ejecutante tiene 15 días para reiniciar la ejecución. Si no la reinicia, ese embargo caduca en forma automática. Esa es la única respuesta que tienen que brindar. ¿Está claro?
Profe, más que nada porque también estas excepciones son dilatorias. O sea, para Exactamente. relacionarlo con la primera parte. Obviamente que sí, claramente, porque son, o sea, que no impiden que el juicio se redite o se reinicie. Ahora, si se planteó la excepción De prescripción, por ejemplo. prescripción, de cosa jugada, listo, que va a reeditar. Directamente el tema se termina ahí. ¿Está claro? Claro. Sí, sí. Perdón que no prendí la cámara, pero estoy muy enferma. No, no hace falta. Estoy... No hace falta. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Hoy seguimos la próxima clase. Si tienen alguna duda, me quedo para escucharlos. Caso contrario, me plantean la próxima clase. El lunes que viene no hay clase, ¿no? Es el feriado largo. Bien. Es feriado el Día de la Bandera. Claro, pasamos entonces al otro lunes. ¿Bien? Perfecto, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sería la última clase, profe, con usted? Porque sería ya el 27. Sí, creo que ahí terminamos, sí. Claro. Si queda algún puntito, algo que no se llegue a abordar, no va a ser ninguno de extrema importancia que ustedes no puedan leerlo tranquilamente de los libros. En principio vamos a tratar de terminar todo. Bueno, listo, profe, gracias. ¿Listo, chicos? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, un beso y abrazo, que tengan buenas noches Gracias, doctor. y dulces sueños. Gracias, profe, nos vemos. Chao, chicos. Chau, chau.